Bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios TV UNAM dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Hoy ofrecemos un programa especial que es la reconstrucción de uno de los temas que a lo largo del primer semestre del año han ocupado la atención y la acción política en este país, y es la reforma en materia de telecomunicaciones. En estos meses, desde este espacio, fuimos entrevistando a académicos, actores políticos, a miembros de la sociedad civil vinculados con el tema de las telecomunicaciones, y a continuación vamos a hacer un recorrido de sus definiciones más importantes. Quédese con nosotros, ya comenzamos. La reforma en telecomunicaciones es fruto del Pacto por México. De ahí salió una iniciativa presidencial que se discutió en el Congreso. Vamos a ver cuáles son los contenidos más importantes de esta reforma en opinión de los especialistas que convocamos aquí a Observatorio. Al principio no parecía que esta reforma fuera a aparecer tan inmediatamente en la agenda legislativa del Pacto por México. ¿Cuál es la importancia de haber, digamos, adelantado los tiempos y tomado estas definiciones? No es una reforma sí, presentada muy rápidamente, porque este es un gobierno que apenas tiene 4 meses, que han llegado al gobierno, pero duramos 100 días en una discusión, abrevándonos de mucha gente que conoce y que ha presentado propuestas alternativas. Y a mí me parece que es una buena reforma. Por ejemplo, órganos autónomos constitucionales. Por primera vez hace muchos años no se modificaba el artículo 27 de la Constitución, que es casi como nuestra Virgen de Guadalupe, que no hay que tocar, porque ahí está el petróleo, porque ahí están muchas cosas que nadie se atreve a tocar. Lo hemos movido para quitarle la facultad al Ejecutivo de dar y de quitar concesiones, que era el arma mediante el cual se tiene el control de los concesionarios de un instrumento tan importante hoy en día como es la televisión y la radio. No será más el Ejecutivo quien dé y quite concesiones, sino un órgano constitucional autónomo. Ese pequeño cambio es importantísimo, porque desliga de decisiones políticas el otorgamiento de un instrumento de comunicación y de formación de conciencia nacional, como es hoy, tan importante en el país. Haber declarado servicio público a no es una cosa menor. Los dueños privados de la radio y de la televisión siempre han considerado que ellos son prácticamente dueños del espectro. Se les olvida que son concesionarios de un bien de la nación, y por tener este carácter debe de estar puesto al servicio de la sociedad. Por eso muchos juicios, ellos alegan, pelean, argumentan. Bueno, ya no querían ni que hubiera referendo, era automático, la concesión eterna para ellos. Pues no, las concesiones son del pueblo de México. Hay cambios que son importantes. Uno es la homologación de la figura jurídica con la que operan estos medios. Se termina la figura del permiso y todos son concesiones. ¿Cuál es la diferencia entre tener un permiso y una concesión? El permiso no permite comercializar, está, de acuerdo con la ley que hoy opera, es un permiso que se le da a ciertas instancias del Estado para la experimentación, para la reducción oficial, para medios culturales y otros que así lo convenga el gobierno. Entonces, la figura de la concesión, bueno, es con la que hoy opera la mayor parte de los medios comerciales, de los medios privados. Sin embargo, hay un desorden de alguna manera en este uso de la figura jurídica. Hoy se uniforma, y esto ¿qué podría traer en consecuencia? Uno, me parece que trae un orden en este tipo de cosas. Dos, me parece que abre las posibilidades a que los medios públicos puedan diversificar sus fuentes de ingresos. Habrá que ver ya en la ley secundaria cuáles van a ser estos mecanismos, pero incluso si hablamos de concesión, podríamos pensar que incluso estos medios podrían comercializar
y esto, desde luego, ya en la ley secundaria habrá que ver que esas maneras de comercializar también tengan pues ciertas cualidades o ciertas restricciones en que no se conviertan, digamos, que no hagan un abuso de esta facultad como se hace en los medios comerciales. Entonces ahí habrá que poner horarios para esta integración de publicidad, o en caso de que se dé la venta de espacios para la publicidad, habrá que poner también que no hay condiciones para que no vaya a haber una incongruencia entre los principios que debe regir el medio público y los contenidos de la publicidad que se va a transmitir, y también en cuestiones de porcentajes, de cuánto tiempo puede un medio público dedicar a la venta o comercialización de sus espacios. Otro aspecto que me parece muy importante de esta iniciativa es precisamente la creación del Instituto de Telecomunicaciones con estas características que se han señalado respecto a su autonomía y su composición. Creo que ahí también hay pues muchos elementos que se habían estado debatiendo durante mucho tiempo y que con el actual comisión, con la COFETEL, pues no quedaban resueltos y había demasiadas inconformidades por la propia composición y actuación de la comisión. Yo creo que aquí también es un avance esto. Y la otra, que sería un tercero, porque tiene muchos aspectos que, claro, que habría que discutir y que pensar y reflexionar con más calma, tendría que ver con el reconocimiento de una gran diversidad de posibilidades de medios. Los medios públicos, los medios sociales, los medios comerciales, los medios privados. Esto también en una sola ley, ¿no? Quiere decir que implica toda una estructura importante de cómo reorganizar las concesiones que hoy en día hay en México y las nuevas que pueda haber. No se trata de una reforma cosmética. No, de ninguna manera. Es una reforma que sí cambia estructuras, que sí modifica incluso el propio concepto, como ya mencionaba Patricia, de entenderlos a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos, lo cual, a diferencia de cómo estaba conformado antes, que era una actividad de interés público, le genera como servicio público la posibilidad al Estado de conducir y de regular y de tener mucho mayor control en términos positivos del control, de la regulación, del resguardo de ese bien de la nación que es el espectro radioeléctrico. Me parece que no es cosmético de ninguna manera el constituir órganos autónomos, tanto en la Comisión de Competencia como en la de Telecomunicaciones. No es cosmético de ninguna manera reconocer que el acceso a las tecnologías que gracias al desarrollo de la digitalización se obtienen sean un derecho universal para los mexicanos. El uso y la administración eficiente del espectro, que ya la Constitución lo decía desde siempre, el Estado tenía que garantizarnos el uso social de los bienes, nos tenía que garantizar la eficacia en la administración del espectro y nos tenía que garantizar que se evitaran fenómenos de concentración contrarios al interés público. Me parece que por primera vez la Constitución está dando herramientas y elementos para que el Estado cumpla verdaderamente con lo que dice el artículo 28, que se cumplan esas tres condiciones. Y pone al Estado de nuevo en el centro de las decisiones del rector de este desarrollo cultural y de la comunicación, de la manera en que puede garantizar estos derechos. Y el otro punto, que mencionaba Betty, el de asumir como un servicio público también todo lo de las telecomunicaciones. Pero desde el punto de vista de ustedes como fuerza política, ¿qué, digamos, es intransitable o qué se tiene que defender para que la esencia de esta importante reforma se mantenga? El órgano sea autónomo, independiente del gobierno, que dé y quite concesiones, que siga manteniéndose como servicio público, que haya tribunales especializados, que haya ministerios públicos especializados, que haya las dos nuevas cadenas nacionales que se van a licitar y una tercera pública. Ahorita nada más hay dos, ahora habrá 5 cadenas nacionales, que eso no, algún senador dijo que era un detalle que no debería ir en un transitorio. Claro, porque nunca más se ha licitado una sola cadena adicional, entre otras cosas. Bueno, que se mantengan varios derechos de audiencia que están ya reflejados, por ejemplo, que no se pueda presentar propaganda como que son información, como pasan los infomerciales que vemos todas las noches en los
noticieros, que se respeten los derechos de los niños, a tener mensajes sanos en los programas que ellos que están viendo. Una cantidad, es verdad que es una reforma muy grande. Yo no quisiera que le movieran prácticamente nada, pero esto se malinterpreta, porque legisladores piensan que si tú le planteas, oye, esta es una reforma, no le puedes hacer cambios, se molestan. Y claro que si lo van a hacer reformas para mejorar, una reforma siempre es perfectible, yo no me preocuparía, pero si son propuestas como he escuchado, para quitarle poder al órgano que tiene que regular a dos gigantes, que además muy poco respetan la ley, esos dos gigantes, y hay muestras 1000 de cómo han violentado la ley y ponen su poder por encima del Estado mexicano, nosotros nos opondremos radicalmente. ¿Qué se ha sugerido y recoge ahora el Pacto por México? Que haya reglas para que los medios dejen de estar en pocas manos, que haya diversidad en el panorama comunicacional, que haya reglas, en segundo lugar, para que de esta diversidad puedan surgir opciones de calidad y particularmente medios que al estar financiados con recursos fiscales no dependan de los intereses comerciales. Y hay muchas medidas más. Yo creo que tenemos razón para decir que esta reforma está bien, sobre todo si la comparamos con lo que durante mucho tiempo dijimos así debe ser, y para señalar insuficiencias, omisiones, pero no hay que dejar de subrayar también y reconocer que esta reforma resulta de una negociación política. Si la política es el oficio de negociar para llegar a acuerdos, estamos aquí ante un triunfo de la política. Pero también hay que reconocer que toda negociación política implica regateos, no es una reforma 100% perfecta, hay cosas que a algunos no nos gustan del todo, pero es una reforma que cumple de manera más que satisfactoria con gran parte de lo que distintos grupos sociales anhelaron y exigieron para normar a los medios y a las telecomunicaciones en México. También quedó muy bien, fruto de las adiciones del Senado, el nuevo artículo 105 que incorpora a los órganos constitucionales autónomos como sujetos activos y pasivos de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. Me parece que este es un gran avance. En términos generales, yo creo que la reforma da pues para empezar la discusión. Entre sus principales mandatos, como ya bien lo dijo también la senadora Barrales, ordena una sola legislación, una ley convergente. Vamos a tener una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque pues son sectores que aprovechan un mismo bien y están en un mercado convergente. Esa es la nueva realidad de esto, a partir de del fenómeno digital. Todo se homologa a la figura de la concesión. Los medios de uso social o públicos ya no estarán bajo la falacia del permisionario. Esta es una gran definición. Ser concesionario como figura única es hacerlo sujeto, pues no solamente de las posibilidades de financiamiento que tienen los comerciales, sino también ser sujeto de las innovaciones tecnológicas en términos de compartición de infraestructura. Hay pues definiciones muy importantes. Yo he señalado que una de las más importantes de esta reforma, o quizá dos de las más importantes, es la definición a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público, pero además un servicio público, dice la reforma, vinculado a los fines establecidos en el artículo 3 constitucional. Esta se la hemos concedido a muchos luchadores de la democracia de medios en México, pero particularmente a Reyes Heroles, que insistía mucho en esta función social, que a partir de esta vinculación con el tercero y a partir de esta definición de servicio público, podremos desarrollar en la ley secundaria una mayor función social, mayores imperativos a la radio y a la televisión. La autonomía, por supuesto, de los órganos reguladores, estas facultades para partir monopolios, para desincorporar activos, para poner reglas y límites a la concentración, esta recuperación, esta modernización del artículo 7 de la Constitución, no sé si ya lo has leído, pero pues es ahí la conjunción de dos tratados internacionales que México suscribió en el 69, ratificó en el 80, y no los habíamos podido incorporar a la Constitución. Está ahí un vuelco modernizador en materia
de reformas de libertad de expresión, de libertad de información, de derecho a la información de los mexicanos. Pues como usted lo vio, uno de los temas importantes de esta reforma en materia de telecomunicaciones es el papel de los medios públicos. Vamos a hacer una pausa y regresamos a nuestro análisis. Gracias por continuar en Observatorio. Les recuerdo que este programa, así como toda la serie, puede ser descargada de la internet en la dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. En materia de telecomunicaciones, necesariamente hay intereses que se ven afectados. ¿De qué manera los poderes fácticos, las grandes empresas mediáticas son tocadas por la reforma? Vamos a la opinión de nuestros expertos. Raúl, ¿cuáles serían, digamos, tus preocupaciones sobre la ruta a seguir para que la reforma finalmente se concrete? Porque pues en lo que estamos es en un proceso legislativo, en un proceso político, no exento de múltiples presiones de los poderes que se van a ver afectados por la reforma si sale adelante. Creo que es muy importante, Ciro, que haya mucha difusión a lo que significa esta reforma, que se entienda que por fin dispondremos de recursos legales, que no son todos los que van a servir, pero son los fundamentales ahora, para acotar a las corporaciones que han acaparado televisión, radio un poco y telefonía. Vamos a tener más actores en estos campos, más televisoras privadas, una cadena nacional de televisión pública, más opciones en el campo de la telefonía y por lo tanto con regulación, pues más calidad y precios menos altos, más televisión de paga, en fin, más internet. Y en la medida en que en la sociedad sea muy claro de qué manera esta reforma beneficia a los mexicanos, creo que habrá lo que hace falta, que es exigencia a los partidos y a sus legisladores para que no le den vueltas. Es una reforma que va a fondo, que está poniendo en orden a dos poderes, los dos poderes fácticos más importantes del país. Al hombre más rico del mundo, se dice fácil, pero al hombre más rico del mundo, que ya dime si no es un poder por sí solo, y a los dueños de la televisión más importante de toda la habla hispana, de todos la habla hispana. A esos es a los que estamos queriendo poner en orden. Por eso mucha gente dice, no hombre, ¿cómo se van a poner contra estos? Y tienen razón en dudarlo, pero yo les aseguro, creo, deberíamos ahora, si tenemos esta oportunidad que tenemos contigo, podremos clarificar que esta, desde mi punto de vista, es una reforma que tiene un carácter muy importante, histórico, y que debería de ser el camino para seguir abordando otra gran cantidad de temas que tenemos pendientes. Si algo era oneroso y cuestionable en la ley Televisa, era el propósito para hacer del espectro radioeléctrico un patrimonio privado. De eso se trataba la ley Televisa, de permitir que las televisoras que ya tenían una concesión la utilizaran como quisieran, no solo para televisión, sino para telefonía. Y eso es lo que echó abajo la Corte. Eso es lo que fue aprobado por diputados de todos los partidos, incluyendo el del Observador, fue lo que más tarde fue impugnado por un grupo de senadores de varios partidos, y a la postre, un año después, la Corte dictaminó que era inconstitucional esa reforma y desapareció del orden legal mexicano. Eso es todo lo contrario. Estamos ante una reforma que le quita a las televisoras el usufructo, como hasta ahora lo han hecho, del espectro radioeléctrico, que les pone plazos para el término de sus concesiones y sobre todo que establece que habrá competencia en la televisión. ¿Qué es lo que durante décadas han rechazado Televisa y Televisión Azteca unos años después? Que haya otros actores en el campo de la televisión. Lo han pretendido por todos, con muchos recursos. Se han opuesto a que se acelere la transición digital, que va a permitir más canales en el espectro radioeléctrico de televisión abierta. Se han opuesto que haya más competencia en la televisión codificada. Televisa ha acaparado hasta quizá el 70% hoy en día de la televisión por cable y ha rechazado que el otro competidor en televisión satelital, la empresa DirecTV, retransmita sus señales. Televisa y Azteca han sostenido que sus señales en televisión abierta son propiedad privada y que por lo tanto no la pueden utilizar otros operadores. Esto se acaba con esta reforma. Vaya, es un enorme despropósito sugerir que estamos ante una reedición de aquella malhadada y por fortuna cancelada ley Televisa
estamos ante todo lo contrario, y yo creo que entre los saldos políticos de esta reforma, si se llega a aprobar, y espero que sí, estará antes que nada la limitación del poder político de las televisoras. Esta reforma golpea los intereses de Carlos Slim, declara dominantes a las empresas que esos son en el campo de la telefonía, tiene implicaciones en la extensión de Internet en México, hay muchas cosas, pero creo que el propósito y el resultado político fundamental es restringir el poder de las televisoras. Televisa va a dejar de ser ese poder para muchos intocable y para muchos muy temido, sobre todo en el mundo político mexicano, que ha llevado a que políticos de todos los partidos y de todos los rangos tengan miedo de enfrentarse a esas televisoras. Ese es el gran cambio. Y ponía a prueba al presidente, dado sus antecedentes de vinculación de gasto con las televisoras. Claro, perfectamente aceptado por todos además, ¿no? De que las televisoras influyeron mucho en la creación de la figura y del personaje Peña Nieto. Entonces, había mucho escepticismo de que el propio presidente ahora pudiera dar un paso que limitara el poder de quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la República. En buena medida lo que se están jugando, además de la materia que es muy importante, es la capacidad, por lo que ustedes nos han explicado, del Estado mexicano, del poder legislativo, en este caso también involucrado el Ejecutivo, de tomar decisiones que pongan por delante el interés público. Es una reforma que no solo va a afectar las telecomunicaciones. Bueno, la recuperación del Estado de su capacidad de regir, de ser el rector de un sector tan importante como son las telecomunicaciones, y también la competencia en general de todas las demás actividades económicas. Por lo tanto, esta recuperación del Estado, de su capacidad rectora, es una cosa pues muy importante para el país. Claro, ¿quién se opone? Pues los que van a ser regulados. Ellos son los que dicen, esos del pacto ni se acerquen al Senado. Está muy mal que platiquen con sus propios senadores. Bueno, están muy preocupados ahora por la autonomía. Bueno, ellos tienen telebancada. Ellos tienen gente que los representa directamente, porque ahora tenemos este pernicioso fenómeno que llegaron políticos por favores hechas a las televisoras a cargos de elección popular. Y ellos tienen representantes directos, unos abiertamente y otros encubiertos. Por eso es tan difícil sacar estas reformas y por eso se necesitaba juntar tal cantidad de voluntades políticas, entre ellas la del presidente de la República, para poder meter orden con ellos. Yo sé que vamos a salir mucho en TV UNAM, pero vamos a salir muy poquito ahora con López Dóriga, pero eso no tiene nada de malo, porque ahora la reforma, por ejemplo, incluye que TV UNAM tendrá que ser transmitida forzosamente, obligatoriamente, por todas las cadenas de televisión restringida, tanto satelital como por cable, porque pusimos que toda la televisión pública debía de ser obligatoriamente transmitida, porque necesitamos mejorar contenidos como lo hace TV UNAM, presentar mayor calidad como lo hace TV UNAM, y eso es muy importante para que la gente no nomás esté viendo a Laura en América y viendo programas estos de chismes que se presentan y que le pueden entretener, la gente tiene derecho a verlos, pero que también podamos ofrecerles programas que eleven la calidad del contenido, la cultura de nuestro pueblo. ¿Queremos una tercera cadena y cuarta de televisión? Sí, desde luego. ¿Para qué la queremos y qué contenidos va a tener? Para que repliquen lo que hoy tenemos. ¿Y qué contenidos va a tener? ¿Con qué reglas del juego va a entrar? Hoy por hoy tenemos un porcentaje de penetración de televisión digital bajísimo, ¿no? Alrededor del 15% de penetración a nivel nacional, y los canales que van a entrar son de tecnología digital. El escenario que va a enfrentar estos nuevos competidores al entrar es un escenario muy adverso al que tiene Televisa y Televisión Azteca, al que tuvo en su momento Televisa y Televisión Azteca. Si se insiste en poner contraprestaciones altas y en una serie de barreras de entrada, que es lo que parece que está sucediendo ahorita, no va a servir absolutamente de nada. Pero entonces hay que ver el tema de las barreras o de las condiciones en las que van a entrar esta nueva competencia y para qué queremos más cadenas de televisión. Yo creo que es importante preguntarlo. A ver,
quien le entre a esa televisión digital no solamente está en una total desventaja porque no hay suficiente penetración de televisión digital en el país. Hay muy poca gente que tiene un aparato de televisión para recibir la señal digital, sino porque ya tienes a unos monstruos como Televisa y TV Azteca, que además se fusionaron a través de Yusacel Televisa, que ya controlan todas las plataformas. Las plataformas tecnológicas, el Cuádruple Play, son los mayores productores de contenidos en habla hispana. Controlan radio, controlan editorial, controlan equipos de fútbol, operadoras de espectáculo, teatro. Es decir, tienes unas barreras de entrada muy fuertes. ¿De qué se trata de meter más competencia? Ojo, porque no es lo mismo más que pluralismo. Es una cosa distinta. Si esas 2 terceras cadenas se van a licitar para que se quede con los mismos ya están, pues entonces no estás hablando de pluralismo. Más no significa diversidad, eso por un lado. Por el otro lado, sí tienes que emparejar el terreno, porque mientras unos van a comenzar con un terreno a 100 metros bajo el nivel del mar, los otros están a 4,000 metros a nivel del mar, entonces así no vas a generar competencias, tienes que emparejar el terreno. Y para eso sí tiene que haber partición de monopolios, que es así le llaman a la desinversión en el Pacto por México, que significa que tú tienes que establecer topes de mercado, de audiencia, de zona geográfica, para que digas tal jugador es dominante y le pones lo que se le llama una regulación asimétrica, es decir, una regulación especial para que no tenga prácticas monopólicas. Y por otro lado, a los que ya tienen mucho, les dices, tienes que desinvertir o tienes que limitar ciertos servicios en unas zonas y en otras puedes dar otros. Te pongo un ejemplo, y eso sucede en Inglaterra, sucede en Estados Unidos, sucede en Francia. Si tú manejas televisión en la Ciudad de México, no me puedes manejar radio. Es propiedad, ¿No? Lo que se llama propiedad cruzada de medios, que es una figura que supuestamente se está por agregar en la reforma a las telecomunicaciones y radiodifusión, que es una serie de reglas, consiste en una serie de reglas para evitar el control de la información. Es decir, que aquellos que tienen medios impresos pues no tengan medios o que no sean dominantes en medios electrónicos y demás, que sí, efectivamente sucede en otros lugares. Podemos decir que esta es una reforma que además le recupera autonomía al Estado frente a los intereses particulares, frente a los poderes fácticos. Yo pienso que sí, que recupera el Estado esa rectoría para poder tener los elementos y crear las condiciones que garanticen esos derechos y que establezca también responsabilidades y obligaciones en todo el conjunto de los actores que están participando en este ámbito de la comunicación. Yo creo esto ha sido, durante muchos años, ¿quién mejor que Betty sabe cuántos años se han esperado para que hubiera una reforma de este tipo? Por fin se cumple. Yo creo que aquí se conjuntan muchas situaciones y una de ellas es que aún con todas las trabas que ha habido y aún con las limitaciones, hoy tenemos una sociedad distinta, una sociedad que de alguna manera ya no se conforma tan fácilmente con los contenidos que nos brindan los medios, una sociedad que demanda espacios para la expresión de sus propias necesidades de comunicación y una sociedad también que muchas veces juzga cuando los medios llamados públicos actúan con una política editorial oficialista. O sea, ya hay una serie de cuestionamientos, ya había también en el ámbito de la base social varias organizaciones pues, que estaban apuntalando y demandando que esto se abriera. Y mucho se dijo antes que, bueno, no podríamos hablar de una democratización de la sociedad si no había también un cambio en los medios. Ya se habían dado algunos cambios en otras instancias que acompañan el proceso democrático, pero no se había dado en los medios. Pues como usted lo ha visto, además de nuevas cadenas, se fortalece la Rectoría del Estado en materia de radiodifusión y de telecomunicaciones. Vamos a hacer una pausa para regresar en este programa especial sobre la reforma en telecomunicaciones.
Gracias por continuar en Observatorio en este programa especial que es un recuento de la reforma en materia de telecomunicaciones. ¿Hasta dónde esta reforma es una oportunidad para empezar a democratizar los medios de comunicación en nuestro país? Vamos a ver qué nos dijeron los expertos y actores políticos convocados por Observatorio. Es una reforma muy importante en materia de la democracia mexicana. Por supuesto. Sí, por supuesto que tiene que ver y toca de manera puntual la posibilidad del desarrollo realmente democrático. Yo creo que el avance democrático de la sociedad, sin el avance democrático de los medios, nos iba a resultar sumamente difícil y lleno de piedras en el camino. Las condiciones actuales, el diagnóstico o fotografía que podemos hacer hoy del modelo verdaderamente imposibilita el ejercicio democrático de esos derechos fundamentales como es el de la información y de la libertad de expresión, y el de la concentración los ataca de manera muy puntual. Yo estoy convencida de que por ahí podemos empezar a pensar en que el avance de la democracia también se puede ir dando con instrumentos y con mecanismos que nos permitan tener mucho mayor información a los ciudadanos. Y un ciudadano bien informado es un ciudadano más libre y que toma decisiones mucho más fundadas en información. Y bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que nos deben de poner positivos porque resolvimos esta parte, porque es fundamental, porque es trascendente, porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios, pues todo lo que tiene que ver con esto, pero que finalmente para la gente, para los ciudadanos, lo que debe de significar es la posibilidad de tener información, primero garantizada, de calidad, con variedad, alternativas y con buenas tarifas, entre otras cosas. Es de eso de lo que se trata. Yo he dicho que es un asunto, lo digo respetuosa, que va más allá de los cables y del número de televisoras y demás. Se trata de democratizar a nuestro país, de profundizar en ese tema. Se trata también, por el tipo de proceso que llevamos, de dignificar la política. Estamos hablando de una reforma que después de muchos años se votó de manera unánime un dictamen y después lo llevamos al Pleno y bueno, tuvimos una apabullante mayoría. Era una mayoría especial porque es una reforma constitucional, pero logramos 118 votos a favor, 3 en contra y bueno, un total de 128 somos el Pleno, estábamos presentes 121, me parece que es un dato que es significativo también. Senador Corral, afirma la senadora Barrales, se trata de una reforma que va más allá del tema de los cables, es una reforma de la democracia. Le hacía falta al proceso de consolidación, de construcción democrática, de libertades, de derechos, de Estado de Derecho en nuestro país, esta reforma. Pues ha sido uno de los faltantes, incluso particularmente de las reformas que la Constitución tuvo en 2007 y 2008 en materia electoral. Esta fue la parte que le faltó, aquella gran decisión de modificar el modelo de comunicación política entre partidos, medios de comunicación y sociedad, porque no tocaba el tema de medios de comunicación electrónica en la parte más importante, que es la competencia y la relación entre estos y las audiencias y los órganos reguladores. Y en función de lo que tenemos, la reforma es mayúscula. Es una reforma que da un paso considerable porque concreta demandas sociales muy importantes, primero del sector académico, investigadores, docentes, luego comunicadores, políticos después, grupos sociales organizados en la última década y un debate ininterrumpido de 10 años que colocó centralmente la idea de recuperar la rectoría del Estado en esta materia. Este ha sido un sector autorregulado durante mucho tiempo y la poca regulación ha sido pasada por una colusión de intereses entre medios, agentes económicos preponderantes, reguladores y autoridades. En ese sentido, pues, la reforma podríamos calificarla como un avance muy importante
va a detonar para el futuro una competencia en la televisión, va a permitir incluso desagregar en la actualidad a la gente preponderante en telefonía, y habrá un nuevo estatus para los medios públicos. Como toda reforma, Ciro, tiene haberes y faltantes. No hay posibilidad de concretar a veces cabalmente el interés público, pero creo que incluso frente a lo que ha perdido la reforma tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, al final, en el balance, ha sobrevivido el interés público como eje articulador de la reforma. Esto se fraguó en el pacto. ¿Qué riesgos hay de que lo que sigue en materia de telecomunicaciones pueda verse entorpecido por eventuales discrepancias en otras materias, por ejemplo la energética o la fiscal en el futuro? ¿Cómo blindar esto que ya va, digamos, enrutado hacia la posibilidad de una reforma de magnitudes pues como las que ustedes ya nos han ayudado a entender? Bueno, yo haría una distinción importante, reconociendo el papel trascendente que ha jugado el pacto como una herramienta donde yo he dicho, sobre todo como oposición, estar participando en el pacto. El pacto no es un cheque en blanco, el pacto es una herramienta que nos permite promover y facilitar el acuerdo político en temas trascendentes. Este es un ejemplo de ello. Pero el pacto ya nos ayudó a ponernos de acuerdo en qué queremos en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Lo que sigue ahora son los cómo. Los cómo están en manos de las cámaras. Los cómo tendremos que platicar, hacer un despliegue de oficio político, platicar con el Ejecutivo, porque es a ellos a quienes les va a tocar materializar una parte importante de todo esto, pero yo ya no vería incluso sano el llevar esta parte de esta etapa a otra mesa que no fuera esta cancha. Eso no quiere decir que no podamos escuchar. El pacto debe tener una transformación. Yo parto de la base de que el pacto debe tener una revisión de los mecanismos como construye los acuerdos para presentar iniciativas tanto al interior de los partidos como ya dentro del Consejo Rector. Pero yo creo que si tiene esa transformación, el pacto debiera permanecer, e incluso yo no estaría tan en desacuerdo de que ahí se pudiera procesar una iniciativa de ley reglamentaria de esta reforma constitucional, porque ahí hay por ahora un mecanismo que es mucho más interesante y más protegido frente a las presiones de los intereses fácticos, de los grandes intereses económicos. No digo que no permean y derribaron muchas cosas, de la iniciativa. Esta iniciativa tuvo 27 versiones, ¿verdad? Por lo menos 27 versiones. Y fue un juego de serpientes y escaleras. Subían cosas y luego al rato se caían, y tú sabías quién metía más presión y luego quién estaba hablando por quién, porque esa es la realidad. Nunca ha estado este proceso de construcción de la iniciativa ni de aprobación de la minuta ajeno a las presiones de los intereses. Lo que pasa es que ahora han sido un poco más listos y más sofisticados en términos del ejercicio de su presión. Ya no lanzaron la embustera campaña mordaza o la embustera operación de censura de libertades, ¿no? Ahora fueron directamente con representantes propios dentro del pacto y en las cámaras a tratar de aminorar o meter cosas. Pero hoy el pacto, con todas las quejas que tengamos de los mecanismos excluyentes, ha sido no solo un facilitador del acuerdo. Lo que presentó el pacto fue de gran calado. Le faltaban cosas, sí, pero fue de gran calado. Las cámaras terminaron achicando la iniciativa. Yo digo, eso es lo que nos va a pasar y nos puede pasar en otras leyes secundarias. ¿Cuáles son los cambios que más deberían de llamarnos la atención de ese proceso legislativo? Bueno, como acertadamente comentaba el senador Corral, lo que se construyó, lo que se puso en manos del presidente, incluso lo que el presidente Peña entregó a la Cámara de Diputados, era un tema de mayor alcance, con cambios más
más de impacto, más democráticos, más plurales. Y bueno, lo primero que se hizo precisamente en la Cámara de Diputados fue matizar o atemperar un poco esos cambios. Podríamos hablar, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con la gratuidad a la hora de este intercambio, el famoso most offer, most carrier, que tiene que ver con la gratuidad de reciprocidad, ¿no? En tele pública, tele por cable, que era un cambio de fondo que todos estábamos dispuestos a apoyar. Y bueno, también hay que decirlo con toda apertura, bueno, hubo espacio, hubo reacciones de las empresas que de alguna manera se consideran afectadas a partir de estas decisiones, desde los porcentajes también de participación y una serie de planteamientos que tienen como objetivo contener los monopolios, que haya verdadera competencia. Bueno, ahí es donde empezaron a modificarse una serie de cuestiones y bueno, otras más que sobre la marcha fuimos revisando, que incluso por alguna razón no las pudimos poner en el Pacto por México desde un principio, como el derecho de las audiencias, aunque finalmente se comentaba, pero no estaba plasmado. ¿Cuáles fueron los carriles en los que se achicó, digamos, el diseño Mira, yo inicial? creo que hubo cosas que en ambas cámaras podríamos calificar como avances y retrocesos. Y también con la misma franqueza con la que lo ha planteado Alejandra y la misma honestidad, yo lamento que algunos de mis compañeros en el Senado hayan contribuido más a los retrocesos en esta Cámara que a los avances. En la Cámara de Diputados se incluyó el derecho de los usuarios de las telecomunicaciones y el criterio de audiencia como un criterio fundamental para determinar dominancia en televisión. Dos avances que yo reconocí. Pero en contrapartida, la misma Cámara le quita la definición muy importante de reglas a la propiedad cruzada de medios y le deja casi como potestativo el cobro de prestaciones en materia de servicios adicionales de telecomunicaciones y de multiprogramación. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barral, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes. Se incorporó derecho de las audiencias, como le dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Se incorpora el libre acceso a Internet, se incorpora para mí una definición que es importante en materia de uso social, comprendiendo las comunitarias y las indígenas, que creo que avanza. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos como IFETEL y COFECO. Pues después de analizar el Pacto por México y cómo se procesó la reforma en telecomunicaciones, vamos a hacer una pausa para regresar a conocer los desafíos en esta materia. Gracias por continuar en Observatorio. Vamos ahora a recordar cuáles fueron las propuestas centrales de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Algunos dicen, hay que modificar la Constitución, ¿no? Y vamos a elevar a rango constitucional la COFETEL, que se llamará Instituto de las Telecomunicaciones, y tiene que ser un órgano autónomo constitucional al estilo del IFE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya no funciona que esté atado del Poder Ejecutivo. Otro aspecto que me parece muy importante de esta iniciativa es precisamente la creación del Instituto de Telecomunicaciones con estas características que se han señalado respecto a su autonomía y su composición. Creo que ahí también hay pues muchos elementos que se habían estado debatiendo durante mucho tiempo,
y que con el actual comisión, con la COFETEL, pues no quedaban resueltos y había demasiadas inconformidades por la propia composición y actuación de la comisión. Hay cambios que son importantes. Uno es la homologación de la figura jurídica con la que operan estos medios. Se termina la figura del permiso y todos son concesiones. ¿Cuál es la diferencia entre tener un permiso y una concesión? El permiso no permite comercializar, está, de acuerdo con la ley que hoy opera, es un permiso que se le da a ciertas instancias del Estado para la experimentación, para la reducción oficial, para medios culturales y otros que así lo convenga el gobierno. Entonces, la figura de la concesión, bueno, es con la que hoy opera la mayor parte de los medios comerciales, de los medios privados. Y por eso la iniciativa me parece que aclara muy bien, porque habla de concesiones, una sola figura, la concesión, y la división dentro de las concesiones se aplicará en función de sus usos. El uso comercial, que es la que conocemos, el uso público, que serían los medios de Estado, el uso social, que serían las comunitarias, de las organizaciones civiles, los indígenas. Más del 80% de las frecuencias otorgadas había sido para concesiones, o sea, para el modelo comercial. Y el resto, 20% era para los permisos, todos estos que acabamos de mencionar. El desequilibrio estaba realmente claro. Me parece que esta heterogeneidad ha actuado en contra de los propios medios llamados públicos, que yo les llamo de Estado, porque así lo son. ¿Y esto qué podría traer en consecuencia? Uno, me parece que trae un orden en este tipo de cosas. Dos, me parece que abre las posibilidades a que los medios públicos puedan diversificar sus fuentes de ingresos. Habrá que ver ya en la ley secundaria cuáles van a ser estos mecanismos, pero incluso si hablamos de concesión, podríamos pensar que incluso estos medios podrían comercializar. Todo se homologa a la figura de la concesión. Los medios de uso social o públicos ya no estarán bajo la falacia del permisionario. Esta es una gran definición. Ser concesionario como figura única es hacerlo sujeto, pues no solamente de las posibilidades de financiamiento que tienen los comerciales, sino también ser sujeto de las innovaciones tecnológicas en términos de compartición de infraestructura. Las concesiones y los permisos hasta la fecha es potestad del Ejecutivo, del presidente, y ahora ya no será el presidente quien diga tú tienes una concesión, un permiso, bueno, ya no habrá permisos, pero todo mundo que tenga un espacio en el espectro radioeléctrico del país será aprobado por un instituto autónomo. Así es, eso es una enorme diferencia que cambia de manera estructural el esquema de la negociación entre el otorgante y al que se le otorgaba. Esta posibilidad, incluso debería dejar de ser una negociación. Claro, no puede ser una negociación. Tiene que ser un proceso transparente de autorización para que operes y administres un bien de la nación. Por primera vez hace muchos años no se modificaba el artículo 27 de la Constitución, que es casi como nuestra Virgen de Guadalupe, que no hay que tocar, porque ahí está el petróleo, porque ahí están muchas cosas que nadie se atreve a tocar. Lo hemos movido para quitarle la facultad al Ejecutivo de dar y de quitar concesiones, que era el arma mediante el cual se tiene el control de los concesionarios de un instrumento tan importante hoy en día como es la televisión y la radio. No será más el Ejecutivo quien dé y quite concesiones, sino un órgano constitucional, autónomo. Ese pequeño cambio es importantísimo, porque desliga de decisiones políticas el otorgamiento de un instrumento de comunicación y de formación de conciencia nacional, como es hoy, tan importante en el país. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos como IFETEL y COFECO. Lamentablemente,
se reducen de 5 a 1 año la experiencia en el servicio público, de 5 a 3 años no haber tenido participación en empresas reguladas, se mete una salvedad a las sesiones públicas de IFETEL, y luego la cláusula de contacto, esta que era tan importante mantener en sus términos para que los comisionados no se reunieran más que en público con los regulados, claro, también termina flexibilizándose. Dimos un trabajo, un esfuerzo importante para tratar de construir estos órganos autónomos que tuvieran fortaleza, tomaran sus decisiones. No es menor quitarle al Ejecutivo el manejo de las concesiones y o revocaciones y ponerlas en manos de estos órganos. Ahí fuimos de la mano PAN y PRD, estuvimos impulsando para generar estos esquemas, pero precisamente haciendo nuestro trabajo político, técnico, etcétera, hubo oportunidad de platicar y de repente decir, oye, tenemos que revisar que no estemos construyendo un monstruo, que a lo mejor después en lugar de 5 nos lo quieran bajar a 1, que a lo mejor en vez de que rinda cuentas aquí, mejor ya no van a querer que rinda. Y esto no se trata de poner un cheque en blanco, se trata del país, se trata de decisiones trascendentes. Algo que me parece que es muy valioso de esta reforma es la obligación de estos órganos. Yo no conozco otro ejemplo, por lo pronto aquí en nuestro país, no sé si lo haya, de un órgano que tenga que presentar un programa anual de actividades al Congreso. Es decir, estos órganos van a llegar a la Cámara de Diputados y al Senado a decir, el año 2015, esto es lo que yo voy a trabajar. Bueno, ya me tienen que decir qué quieren concesionar, a dónde quieren llegar, por qué, cuánto van a invertir. Tienen que presentar informe cada 3 meses a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Tienen que comparecer por lo menos una vez al año aquí en el Senado. Y una cuestión que no es una facultad propiamente, pero se reconoce la posibilidad de que el Ejecutivo le solicite al Legislativo citar a esos órganos cuando no esté de acuerdo en uno de sus planteamientos. Estamos hablando entonces, Ciro, de que está el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos autónomos, y bueno, si ya con todas estas manos además nos sigue yendo mal, pues ya estaríamos hablando de otra cosa. En términos generales, yo creo que la reforma da pues para empezar la discusión. Entre sus principales mandatos, como ya bien lo dijo también la senadora Barrales, ordena una sola legislación, una ley convergente. Vamos a tener una ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, porque pues son sectores que aprovechan un mismo bien y están en un mercado convergente. Esa es la nueva realidad de esto, a partir del fenómeno digital. Hay pues definiciones muy importantes. Yo he señalado que una de las más importantes de esta reforma, o quizá 2 de las más importantes, es la definición a la radio y a la televisión y a las telecomunicaciones como un servicio público. No es lo mismo regular una actividad de interés público que un servicio público, pero además un servicio público, dice la reforma, vinculado a los fines establecidos en el artículo 3º constitucional. Esta se la hemos concedido a muchos luchadores de la democracia de medios en México, pero particularmente a Reyes Heroles, que insistía mucho en esta función social, que a partir de esta vinculación con el tercero y a partir de esta definición de servicio público, podremos desarrollar en la ley secundaria una mayor función social, mayores imperativos a la radio y a la televisión. Haber declarado servicio público a no es una cosa menor. Los dueños privados de la radio y de la televisión siempre han considerado que ellos son prácticamente dueños del espectro. Se les olvida que son concesionarios de un bien de la nación y por tener este carácter debe de estar puesto al servicio de la sociedad. Por eso muchos juicios, ellos alegan, pelean, argumentan. Bueno, ya no querían ni que hubiera referendo, era automático, la concesión eterna para ellos. Pues no. Y que apunta, me parece, a situaciones muy significativas para el desarrollo de lo que se ha llamado democratización de los medios en México, como un punto fundamental, la noción de servicio público.
Me parece que ahí este cambio es fundamental, aunque parece pequeño, porque abre otras posibilidades de entender el servicio de la radiodifusión, sea pública o sea privada. Tú sabes que en otros países, como en países de Europa, se considera una actividad esencial. Esto viene a remarcar pues, que no son empresas como empresas de zapatos o empresas de artefactos, sino que son empresas fundamentales para el desarrollo cultural y social y político en México. Y que esto implica, además, que por ellas atraviesan derechos fundamentales, como se ha dicho, el de la libertad de expresión, el de la libertad, el del derecho a la información. Estábamos, Javier, haciendo un recuento de las novedades de la reforma para introducir, digamos, contrapesos en los órganos autónomos que en buena medida tendrán la responsabilidad de tomar las decisiones desde el Estado para mantener la competencia y salvaguardado el interés público en estas materias. Esta modernización del artículo 7º de la Constitución, no sé si ya lo has leído, pero pues es ahí la conjunción de dos tratados internacionales que México suscribió en el 69, ratificó en el 80, y no los habíamos podido incorporar a la Constitución. Está ahí un vuelco modernizador en materia de reformas de libertad de expresión, de libertad de información, de derecho a la información de los mexicanos. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barra, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues, en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes, se incorporó derecho de las audiencias, como lo dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Pues ahí está el recuento de los principales cambios propuestos en la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Observatorio en TV UNAM. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión afectó intereses creados en nuestro país. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros expertos sobre este punto. Continuando con el análisis de la reforma, yo quisiera rescatar algunas de las críticas que hemos leído, escuchado estos días. Se ha dicho desde un espacio importante y por una personalidad relevante en la discusión política nacional, como es Andrés Manuel López Obrador, líder de un sector importante de la izquierda, que estamos ante la reedición de la ley Televisa. Yo he comentado, Ciro, que solamente desde una profunda ignorancia o con una muy preocupante mala fe se puede decir lo que dice López Obrador. Bueno, Andrés Manuel López Obrador sabe lo que fue la ley Televisa. Él la apoyó en su momento, luego se arrepintió, pero propició su aprobación en diciembre de 2005. Y me llama mucho la atención que se diga esto, porque si algo era oneroso y cuestionable en la ley Televisa, era el propósito para hacer del espectro radioeléctrico un patrimonio privado. De eso se trataba la ley Televisa, de permitir que las televisoras que ya tenían una concesión la utilizaran como quisieran, no solo para televisión, sino para telefonía. Y eso es lo que echó abajo la Corte. Eso es lo que fue aprobado por diputados de todos los partidos, incluyendo el de López Obrador, fue lo que más tarde fue impugnado por un grupo de senadores de varios partidos, y a la postre, un año después, la Corte dictaminó que era inconstitucional esa reforma y desapareció del orden legal mexicano. Eso es todo lo contrario. Estamos ante una reforma que le quita a las televisoras el usufructo, como hasta ahora lo han hecho, del espectro radioeléctrico, que les pone plazos para el término de sus concesiones y sobre todo que establece que habrá competencia en la televisión. ¿Qué es lo que durante décadas han rechazado Televisa y Televisión Azteca unos años después? Que haya otros actores en el campo de la televisión. Lo han pretendido por todos, con muchos recursos. Se han opuesto a que se acelere la transición digital que va a permitir más canales en el espectro radioeléctrico de televisión abierta. Se han opuesto que haya más competencia en la televisión codificada. Televisa ha acaparado hasta quizá el 70% hoy en día de la televisión por cable y ha rechazado que el otro competidor en televisión satelital, la empresa DirecTV,
retransmita sus señales. Televisa y Azteca han sostenido que sus señales en televisión abierta son propiedad privada y que por lo tanto no la pueden utilizar otros operadores. Esto se acaba con esta reforma. Vaya, es un enorme despropósito sugerir que estamos ante una reedición de aquella malhadada y por fortuna cancelada ley Televisa. Estamos ante todo lo contrario. Esta reforma golpea los intereses de Carlos Slim, declara dominantes a las empresas que esos son en el campo de la telefonía, tiene implicaciones en la extensión de Internet en México, hay muchas cosas, pero creo que el propósito y el resultado político fundamental es restringir el poder de las televisoras. Televisa va a dejar de ser ese poder para muchos intocable y para muchos muy temido, sobre todo en el mundo político mexicano, que ha llevado a que políticos de todos los partidos y de todos los rangos tengan miedo de enfrentarse a esas televisoras. Ese es el gran cambio. Por eso hablar de una nueva ley Televisa, insisto, es o resultado de la ignorancia o de una enorme torpeza política. ¿Por qué es fundamental? Porque es trascendente, porque estamos logrando tocar lo que ya nos habíamos resignado a pensar que era intocable. Estamos modificando lo que pensamos que era inamovible, que era el tema de los poderes fácticos, que era el tema de la democratización de los medios. Por eso, hoy hemos abordado el tema de telecomunicaciones como uno de los temas más importantes donde se tiene que avanzar y poner bajo control a poderes que en el transcurso de los últimos años se le llama fácticos, se han venido empoderando porque se han puesto por encima de las instituciones del Estado mexicano. Y uno de esos poderes es el de la televisión y el de las telecomunicaciones, que están por encima del Estado mexicano. Bueno, antes decían que eran soldados del presidente y ahora presumían que ponían presidente. Eso no se puede permitir. Es una reforma que va a fondo, que está poniendo en orden a dos poderes, los dos poderes fácticos más importantes del país. Al hombre más rico del mundo, se dice fácil, pero al hombre más rico del mundo, que ya dime si no es un poder por sí solo, y a los dueños de la televisión más importante de toda la habla hispana, de todos la habla hispana. A esos es a los que estamos queriendo poner en orden. Por eso mucha gente dice, no hombre, ¿cómo se van a poner contra estos? Y tienen razón en dudarlo, pero yo les aseguro, creo, deberíamos ahora, si tenemos esta oportunidad que tenemos contigo, podremos clarificar que esta, desde mi punto de vista, es una reforma que tiene un carácter muy importante, histórico, y que debería de ser el camino para seguir abordando otra gran cantidad de temas que tenemos pendiente, donde los partidos hagamos a un lado diferencias, no desaparezcan. Nosotros somos adversarios políticos del PRI y del PAN, pero nos podamos poner de acuerdo en temas que son de interés nacional. Por eso pusimos primero esta, porque para nosotros esta legitima si de verdad hay intención de ir a fondo. Y ponía a prueba al presidente, dado sus antecedentes de vinculación de gasto con las televisoras. Claro, perfectamente aceptado por todos además, ¿no? De que las televisoras influyeron mucho en la creación de la figura y del personaje Peña Nieto. Entonces, había mucho escepticismo de que el propio presidente ahora pudiera dar un paso que limitara el poder de quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la República. Que en la propuesta del Pacto por México está diseñado con enormes atribuciones porque se necesita un órgano fuerte para regular un mercado tan desafiante como este de las telecomunicaciones, para regular a Slim y Azcárraga y Salinas Pliego. Pero cada vez que ha habido adecuaciones a estos poderes, yo puedo decir ahora que en la Cámara de Diputados hubo intentos de quitar y de mutilar, al cual el PRD se opuso tajantemente y exigimos el cumplimiento de un acuerdo político. Íbamos a fondo y no admitimos que mediante trampas o engaños mandemos una iniciativa y luego en la Cámara le quiten el filo, lo importante, lo esencial a esa iniciativa, y en eso el PRD va a ser muy claro y exigente para que se cumplan los acuerdos políticos, como se han cumplido, debo decir, hasta hoy. En buena medida lo que se están
jugando, además de la materia que es muy importante, es la capacidad, por lo que ustedes nos han explicado, del Estado mexicano, del Poder Legislativo, en este caso también involucrado el Ejecutivo, de tomar decisiones que pongan por delante el interés público. Es una reforma que no solo va a afectar las telecomunicaciones. Bueno, la recuperación del Estado de su capacidad de regir, de ser el rector de un sector tan importante como son las telecomunicaciones, y también la competencia en general de todas las demás actividades económicas. Por lo tanto, esta recuperación del Estado, de su capacidad rectora, es una cosa pues muy importante para el país. Claro, ¿quién se opone? Pues los que van a ser regulados. Ellos son los que dicen, esos del pacto ni se acerquen al Senado. Está muy mal que platiquen con sus propios senadores. Bueno, están muy preocupados ahora por la autonomía. Bueno, ellos tienen telebancada. Ellos tienen gente que los representa directamente, porque ahora tenemos este pernicioso fenómeno que llegaron políticos por favores hechas a las televisoras a cargos de elección popular. Y ellos tienen representantes directos, unos abiertamente y otros encubiertos. Por eso es tan difícil sacar estas reformas y por eso se necesitaba juntar tal cantidad de voluntades políticas, entre ellas la del presidente de la República, para poder meter orden con ellos. Yo sé que vamos a salir mucho en TV UNAM, pero vamos a salir muy poquito ahora con López Dóriga. Siempre es muy importante que el presidente de la República, como un factor importante de poder en el país, hay que admitirlo, esté de entrada en el lanzamiento de una iniciativa. Es un poder que hay que aprovechar. No es lo mismo que lo presenten los coordinadores parlamentarios a que también lo firme Peña Nieto. Pero no hay que dejar de subrayar también y reconocer que esta reforma resulta de una negociación política. Si la política es el oficio de negociar para llegar a acuerdos, estamos aquí ante un triunfo de la política. Pues ya lo ve, hemos hecho un recorrido por el diagnóstico del sector telecomunicaciones, por las propuestas más importantes de la reforma y por los intereses que afecta a la misma. Gracias por haber estado esta noche en este programa especial de observatorio dedicado a la reforma en telecomunicaciones. Nos vemos como siempre la próxima semana a las 9 de la noche. Hasta luego.